7:17 minutos, sigue con nosotros el candidato por el Gran Polo Patriótico para el Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Quería tratar con usted el tema nacional también. El tema del diálogo se ha puesto como meta o como expectativa el próximo 27 de este mes como otra reunión. Sin embargo, hace algunos días estuvimos en esta misma silla al diputado Luis Florido y él aseguraba que el gobierno no estaba dando garantías para que esa reunión se volviera a dar. ¿Qué tiene que pasar para que en esta oportunidad el diálogo sí tenga resultado? Bueno, tú sabes que en el tema del diálogo hay como dos dimensiones, ¿no? Lo que ellos discuten a puerta cerrada, las reuniones que se dan, los que ellos dicen para las cámaras. Que yo creo que es un error que lo manejen de esa manera, porque al final, siempre que se dan las reuniones, termina haciéndose público y creo que les hace daño políticamente. Pero bueno, ya eso es un tema interno de la oposición de cómo administrar su política y su relación con sus seguidores. Lo que yo sí quiero es reconocer y aplaudir el cambio de enfoque que han dado, porque en los últimos meses previos a la constituyente tuvieron un enfoque más de confrontación, de violencia. Sin embargo, después de la constituyente aplacaron ese discurso, se inscribieron en las elecciones regionales y empezaron con una actitud más de diálogo y de consenso. Yo creo que eso es lo correcto. Yo creo que cualquier problema que tengamos los venezolanos y las venezolanas debemos resolverlo dialogando, trabajando en paz y en democracia, y no en la agenda de confrontación a la que sometieron a todos los venezolanos durante casi más de 3 meses, ¿no? Y que además generó tanta angustia, tanto terror, tanta muerte, personas que quemaron vivas, 29 personas. Creo que eso debemos condenarlo todos los venezolanos y hay que reconocer la valentía con que la mayoría de los dirigentes de la oposición han asumido esta nueva convocatoria que ha hecho el presidente para que se sienten en la mesa, para que dialoguen. Por supuesto que va a ser un camino complejo, un camino difícil, un camino de desencuentro, pero bueno, lo importante es que entre todas y todos trabajemos para la paz del país y que cualquier dificultad o cualquier disputa que tengamos se trabaje dialogando, trabajando y por la vía democrática. Hay un escenario electoral y ya lo conversábamos en el segmento anterior. ¿Cuál es la expectativa del Gran Polo Patriótico de estas elecciones? Yo creo que hoy el gobierno, la revolución, tiene posibilidades de ganar todos los estados. Va a depender también de cómo se juegue en las siguientes semanas, de cómo administre la oposición las dificultades internas que sigue teniendo, a pesar de que ya pasaron el proceso de las internas, pareciera que salieron con muchas heridas y con muchas dificultades. Entonces va a depender de esos elementos, pero yo creo que hoy tenemos la posibilidad cierta de ganar todas las gobernaciones y estamos trabajando en esa A pesar dirección. del descontento que hay, a nivel económico, a nivel... Es que el descontento es un descontento general para todos los sectores. La oposición también está descontenta con sus líderes, en cómo han administrado, en las promesas falsas que le hicieron. Prometieron que si ganaban la Asamblea Nacional sacaban las colas, les prometieron que en 6 meses sacaban a Maduro, les dijeron que el 5 de julio no había desfile militar, les prometieron que la constituyente no iba, que la vía era la calle, después dijeron que no, que eran las elecciones, y ahí tú tienes un descontento también generalizado sobre los dirigentes de la oposición. El chavismo sigue siendo sin duda alguna una de las principales fuerzas, tienes un extraordinario resultado electoral en la Asamblea Nacional Constituyente que recuperó fuerza después de los resultados de la Asamblea Nacional. Es decir, claro que hay condiciones para ganar todas las elecciones y yo creo que si algo aprendimos este año es que cualquier dificultad que tengamos la podemos solucionar es en paz. Entonces aquí al final también se debate, muchos electores van a tener que tomar la decisión si quieren un gobernador para la violencia, para la guarimba, o quieren un gobernador para la paz. ¿Qué ofrece el PSUV en este momento que no se ha resuelto en todos estos años de gobierno? Trabajar por la paz, trabajar por el encuentro, concentrarnos en los problemas regionales. Nosotros no vamos a las gobernaciones ni a la guarimba, ni a la confrontación, ni a la disputa nacional. Vamos a las gobernaciones a concentrarnos en los problemas regionales. A diferencia de los dirigentes de la oposición, que ven las gobernaciones como un espacio para confrontar con el gobierno nacional. Ya vendrán elecciones presidenciales y llegará el momento de la confrontación nacional. Ahorita lo que tenemos que elegir es quién se dedica a la seguridad de los estados, quién se dedica a levantar la economía de los estados, quién se dedica al Estado. Y yo creo que eso es una valoración que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso del Estado Miranda, que es el Estado que a mí me corresponde, es claro que si tú valoras estos 8 años y lo valoras con objetividad, bueno, ¿qué ha pasado de bueno? ¿Qué nueva infraestructura hay? ¿Qué nuevas carreteras hay? ¿Qué política de seguridad, de educación, de salud es eficiente en el Estado Miranda en estos 8 años? Y te estoy hablando de la segunda gobernación con más presupuesto. Ninguna. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se entendió la gobernación para gobernar Miranda, se entendió la gobernación para confrontar con el gobierno nacional. Y por supuesto que los partidos políticos tienen derecho a confrontar. Lo que no tienen derecho es utilizar la gobernación
para confrontar. La gobernación tiene que ser para gobernar, para mejorar la seguridad del Estado, para mejorar la economía del Estado, para mejorar las vías del Estado, para construir nueva infraestructura. Y eso no pasó en 8 años. O sea, llegó el tiempo también de evaluar. Y cuando tú evalúas con objetividad, demostraron ser malos gobernando, demostraron mentirle a sus seguidores, demostraron engañarlos, demostraron ser generadores de violencia en el Estado Miranda. Qué pasa, candidato, si el resultado es adverso? Si la mayoría de las gobernaciones las logra la oposición, ¿se le van a colocar gobiernos paralelos como Corpo Lara, por ejemplo, o Corpo Miranda en este caso? Las corporaciones han existido toda la vida, tienen 30, 40 años existiendo. La oposición más bien trata de buscar excusas. No es que yo no puedo porque existe esto. Corpo Zulia, Corpo Lara, Corpo Andes han existido todas las vidas. Así que también es un tema del manejo del discurso para tratar de justificar que son malos gobernando. No, la realidad es que son malos gobernando. La realidad es que no tienen nada que mostrar. Tú te pones a evaluar rápidamente qué cosa puedes rescatar de 8 años de gobierno de la oposición en Miranda. Nada, no hay un kilómetro nuevo de carretera, no hay una mejor policía, no hay un maestro mejor pagado. Miranda no está mejor, está peor. Aumentó en 615% los secuestros en Miranda. En Miranda se comete el 50% de los secuestros de todo el país. Entonces, después empiezas a justificar, no es que no tengo presupuesto, no es que me montaste una corporación. No, lo cierto es que no fuiste capaz de gobernar. Lo cierto es que tienes el segundo presupuesto más grande. Deberías estar por encima de la media nacional. Lo cierto es que tuviste 8 años gobernando y no tienes un kilómetro nuevo de carretera que mostrar, que te aumentaron en 615% los secuestros. Entonces, ¿qué digo yo? Yo creo que los venezolanos estamos saturados de la confrontación y queremos gobernadores que se concentren a trabajar por su estado. Que si vas a ser candidato a gobernador es para que seas candidato a gobernador, no para que uses la gobernación para ser candidato presidencial, sino para que te dediques a dirigir la policía que te corresponde, para que te dediques a hacerle mantenimiento a las vías, para que te dediques a trabajar. Pero eso aplica solamente para quienes son candidatos de la oposición, tomando en cuenta, por ejemplo, que hay dirigentes del PSUV que eran gobernadores, se retiraron a la constituyente y ahora quieren ser gobernadores otra vez. Yo creo que aplica para todas y para todos. Y creo que la gente tiene que evaluar las gestiones. Y en todos los estados cada quien evaluará su gestión. Por ejemplo, yo creo un caso de lo que tú estás planteando es el caso del profesor Aristóbulo, que fue un extraordinario gobernador, un buen gobernador que tiene gestión que mostrar, que tiene nuevas carreteras, que tiene mantenimiento, que tiene articulación con la economía, que tuvo una política de seguridad. Entonces, cada estado va a tener que individualizar. A mí me corresponde el estado Miranda y yo trato de evaluarlo con objetividad al gobernador. O sea, ¿qué cosas puedo conseguir que pueda rescatar? Y de verdad que no lo he logrado. Y mira, yo he visitado miles de comunidades y pregunto, ¿cuántas veces vino el gobernador a esta comunidad? ¿Qué hizo por esta comunidad 8 años? ¿Qué obra tiene? Y no hay ninguna. Te digo, estamos saturados de la confrontación y yo creo que ya es tiempo de mirar hacia el futuro. Y bueno, ¿qué hacemos para mejorar la situación de seguridad del Estado? ¿Cómo reconstruimos la policía? ¿Cómo reconstruimos las vías? ¿Cómo recuperamos la economía de Miranda como destino turístico en toda su capacidad industrial? A eso vengo yo, a mirar al futuro y a concentrarme en mejorar la seguridad, en mejorar la economía, en mejorar las políticas sociales. Por ejemplo, ¿tú sabías que el maestro de Miranda es el maestro peor pagado? Que ni siquiera le pagan completo el ticket de alimentación. Bueno, yo asumo esa responsabilidad. Yo asumo todas las deudas que el gobernador está dejando con los maestros y las maestras de Miranda y asumo homologar a los maestros y maestras de Miranda con el salario nacional, pero también asumo que a las escuelas de Miranda empiezan a llegar las canaimas, los libros de la colección Bicentenario, el bolso escolar, el programa de alimentación escolar, porque yo no voy a la gobernación a pelear, voy a trabajar, a dedicarme a los mirandinos y a las mirandinas. Rápidamente, porque tengo que despedir y no quiero dejar de consultar su opinión sobre el tema de la economía, específicamente de los billetes. Ayer la Sudeban dio ya prórroga indefinida al billete de 100 bolívares. Cuando se informó el pasado mes de diciembre, en diciembre del año pasado, se aseguraba que era que las mafias se lo estaban llevando. ¿Las mafias están internas que se devuelve el billete de 100 ahora? Yo creo que cuando el proceso se informó al país, las mafias trataron de meter por distintas vías los billetes, ¿no? Sin embargo, en el tema de la economía, yo creo que la solución estructural está en producir. Y en eso nos vamos a encargar en el Estado Miranda. Yo tuve una extraordinaria reunión con los sectores productivos de los Valles del Tuy y luego en la noche con el sector hotelero de Miranda. Vamos a convertir a Miranda en el estado más productivo del país y vamos a concentrarnos en producir, que es la solución estructural a los problemas económicos de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Candidato. Estábamos conversando con el candidato por el estado Miranda del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, pero a esta hora